el precipicio de la traición. La noche que lo cambió todo. Me quedé allí, en el umbral de la puerta, el corazón martillándome en el pecho con una furia sorda. El anillo de compromiso en mi dedo anular, que antes había simbolizado promesas y un futuro compartido, ahora se sentía insoportablemente pesado, no por su peso material, sino por el abrumador peso de lo que acababa de hacer, de las palabras que había pronunciado. Había destrozado a Ben, mi prometido, ante mis amigas más cercanas, diciendo cosas tan imperdonables que ni siquiera yo, en mi fuero interno, creía que merecía perdón. Pero él no debería haberlo escuchado, no así. Era simplemente una ventilación borracha, una confesión íntima y privada de una noche de chicas, liberando frustraciones bajo el velo del alcohol. Sin embargo, Ben había entrado en el peor momento posible, escuchando cómo lo reducían a un hombre estable, predecible, seguro, pero nada más. Ahora, todo lo que habíamos construido juntos, cada sueño, cada plan, estaba al borde del colapso total. Ben, susurré, mi voz temblorosa, apenas audible. ¿Podemos, por favor, hablar de esto? Sus ojos, que una vez habían brillado con una calidez tan familiar y reconfortante, ahora eran piedras frías, dos abismos sin fondo. Había llegado sin previo aviso, moviéndose con una frialdad calculada, recogiendo sus pertenencias dispersas, unas cuantas camisas, su consola de videojuegos, el cargador de su laptop, pedazos de sí mismo que ahora se llevaba, extrayéndolos metódicamente de mi vida. ¿Qué hay que discutir, Mónica?, dijo, su voz desprovista de emoción, mientras dejaba una pequeña caja de cartón sobre el suelo. Lo dejaste muy claro. Soy el plan de respaldo, la opción segura, el hombre inferior, el que no te excita. Tragué saliva con dificultad, la garganta seca. Nunca quise que escucharas eso, Ben. Solo estaba desahogándome. No era para ti. Soltó una risa amarga y hueca, un sonido que me heló la sangre. Claro, solo una charla casual sobre lo aburrido y malo que soy en la cama, sobre cómo tu ex era más grande, sobre cómo no te excito en absoluto. Sí, Mónica, inofensivo de verdad. Las lágrimas ardieron en mis ojos, un fuego abrasador que anunciaba su inevitable caída. Lo siento, ¿está bien? La gente dice cosas estúpidas cuando bebe, tú lo sabes. Ben no se movió. Su postura era una roca inquebrantable. Estúpido, eso es decirlo suavemente. Me llamaste compacto pero dependible, como si fuera un coche económico. Y no olvidemos cómo prefieres las luces apagadas porque no valgo la pena ser visto desnudo. Me encogí de hombros. La vergüenza me invadía al recordar cómo Nancy, Simón y María se habían reído a carcajadas con esa broma, y cómo yo me había regocijado en su aprobación. Había disfrutado de su risa, sin una pizca de consideración de que Ben escucharía cada palabra cruel. No fue para humillarte, mentí, sabiendo perfectamente que sí lo había hecho, que cada palabra había sido un puñal. Solo dejé que el alcohol hablara por mí. Dejó caer la caja sobre la mesa de café, su mandíbula tensa. Claro, culpa al vino. Culpa a cualquier cosa, menos a aceptar lo fácil que te resulta destruirme con tus palabras. Me encogí ante sus palabras, sintiendo cómo el futuro que habíamos imaginado, los sueños de una vida juntos, se me escapaban entre los dedos. Ben, no puedes simplemente irte, susurré con desesperación. Eres mi prometido. Tenemos una vida juntos. Su sonrisa fue sin vida, un gesto vacío. ¿Prometido? Ese es solo el título que me diste cuando te cansaste de esperar a alguien mejor, ¿no es así? Estiré una mano hacia él, queriendo tocarlo, rogarle, pero él se apartó bruscamente, dirigiéndose hacia la puerta, como si mi tacto lo quemara. Por favor, susurré, la voz apenas un hilo. Déjame arreglar esto. Déjame hacerlo bien. Se volvió, su voz helada como el hielo. ¿Y cómo arreglas el hecho de que yo era solo tu plan de respaldo? ¿Cómo arreglas que soy el tipo que paga las cuentas a tiempo pero no es lo suficientemente emocionante para ti? Abrí la boca, queriendo defenderme, queriendo suplicar, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir?
Había derramado cada pensamiento feo y mezquino en mi cabeza esa noche. Lo había expuesto todo. Sus ojos se deslizaron por mí, observando mi postura temblorosa y mis mejillas empapadas en lágrimas. Si me hubiera visto así una semana atrás, me habría envuelto en un abrazo cálido y protector. Pero esa noche me miró a través de mí, como si fuera invisible, una sombra. No hay nada que decir, murmuró. Nada que valga la pena escuchar. Ben se fue. El eco de la puerta al cerrarse resonó en la casa vacía, golpeándome como un golpe final que me dejó sin aliento. Me quedé congelada, las lágrimas cayendo libremente por mi rostro. En ese momento, no sabía que esto era solo el principio, el comienzo de su guerra. Una guerra que se volvería mucho más oscura y fría de lo que jamás imaginé. La confesión cruel y el inicio de la venganza. Esa misma noche, después de que mis amigas se marcharan, todavía riendo a carcajadas por mis despiadados comentarios sobre Ben, me sentí extrañamente reivindicada. El vino había aflojado mi lengua y había desatado todas mis frustraciones acumuladas. Como Ben era estable pero poco inspirador, decente pero espectacularmente aburrido en la cama, un buen proveedor pero carente de emoción. Todos compartimos demasiado cuando bebemos, pero esta vez mis palabras habían sido francamente crueles, una burla pública de su valía como hombre. Nancy, con una sonrisa maliciosa, había rellenado mi vaso. Mónica, no puedo creer que hayas dicho que lo dejarías si Alistair te propusiera matrimonio. ¿Estás segura de esta boda? Yo había reído, un sonido agudo y despreocupado. Solo estoy siendo honesta. ¿Recuerdas a Alistair? Imparable. Brazos definidos para días. Mientras tanto, Ben... Bueno, las luces permanecen apagadas por una razón. Mis amigas habían estallado en carcajadas. En ese momento, me había sentido bien desahogarme, exhibir mi insatisfacción sin reservas. Pensé, no hay daño hecho. Ben no estaba allí para escucharlo. Excepto que sí estaba. Había venido a buscar un cargador y había escuchado cada palabra, cada risa cruel. Su hombría, su desempeño sexual, su valor como pareja, todo había sido triturado y expuesto frente a mis supuestas amigas. Se marchó sin decir una palabra, una sombra en la oscuridad. Pero pronto aprendería que tenía mucho que decir. 2 días de un silencio ominoso pasaron antes de que una sensación de inquietud se instalara en mí. Los habituales textos cálidos de Ben, los mensajes de buenos días, preciosa o te echo de menos, habían desaparecido por completo. Asumí que simplemente estaba ocupado con el trabajo o con sus propios asuntos, hasta que el tercer día, mi teléfono finalmente se iluminó con un mensaje suyo. Ben, necesitamos hablar. Estaré en tu casa esta noche. Un nudo de ansiedad se formó en mi garganta. Quizás era solo un malentendido sobre la boda, un pequeño bache en el camino. Pero en el momento en que abrí la puerta, supe, con una certeza helada, que todo había cambiado. Se quedó rígido en la entrada, los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos fríos, distantes. No hubo beso, ni toque, ni la más mínima señal de afecto. ¿Qué está pasando? Forcé una risa que murió al instante en mis labios. Su mirada, afilada como un cuchillo, me atravesó. ¿Por dónde debería empezar? ¿Quizás por cómo me llamaste un sustituto hasta que llegara alguien mejor? ¿O cómo te burlaste de mi cuerpo, diciendo que nunca tendrías un clímax conmigo a menos que te imaginaras a alguien más grande? Mi estómago se encogió. Una ola de pánico me invadió. Ben, tú... ¿Cómo? Su mandíbula se tensó, una vena palpitando en su sien. Escuché todo, cada chiste sobre lo aburrido y malo que soy. No esperabas que pasara por casa de Nancy, ¿verdad? Ben, no era serio. Balbuceé, la voz temblorosa. Solo me estaba desahogando. Charla de chicas, ¿sabes? Me humillaste, me interrumpió, su voz vibrando con una ira contenida. Escuchar a la mujer con la que planeaba casarme enumerar por qué soy inferior, y tú lo disfrutaste, Mónica. Lo amaste. La culpa y el miedo me carcomían. Lo siento, nunca quise. Ben interrumpió. ¿Qué? ¿Reírte a expensas mías,
¿Pretender ser superior o creer que soy un tonto? Las lágrimas brotaron. Fui estúpida, me equivoqué. No es lo que siento, solo quería hacerlas reír. Ben me miró con amargura. ¿Crees que eso es una excusa? ¿Justifica tus palabras? Llorando dije, no, pero te amo. Me dejé llevar. Él rió huecamente. Sí, tanto que volverías con Alistair si te lo pidiera. Lo dijiste, te jactaste. Recordé mis palabras sobre irme con Alistair. Desesperada, supliqué hablar. Hemos estado juntos años, tenemos planes, podemos arreglar esto. Su mirada se volvió fría. No, algunas palabras no se pueden borrar, algunas heridas no cierran. En los días siguientes, nuestro compromiso se desmoronó. Ben ignoró mis llamadas y se quedó en casa de un amigo. Recurrí a mis amigas. Algunas admitieron que fuimos demasiado lejos, otras dijeron que él exageraba. Nancy me aconsejó disculparme sin excusas, pero yo repliqué que él no me escuchaba. Me ha convertido en la villana de esta historia. María, con un tono más cauteloso, dudó. Fue brutal, Mónica. Ya sabes cómo son los hombres con lo de... el tamaño, ¿verdad? Gemí, la vergüenza quemándome. Lo sé, me equivoqué, pero ¿justifica eso que él desaparezca sin decir nada? Estamos comprometidos. Se supone que arreglamos las cosas, no que huimos. Simón resopló, su voz cargada de un realismo crudo. Lo estás olvidando, Mónica. Los hombres tienen egos enormes. Básicamente dijiste que él es tu último recurso, tu plan B. Yo también me habría ido corriendo. La frustración me carcomía por dentro. Mis amigas, las mismas que habían alentado las bromas, ahora me decían que me arrastrara, que me humillara. La hipocresía me picaba. Me dolía. Pero tenían razón. Tenía que arreglar esto. Sin embargo, cuando lo intenté, me encontré con una nueva faceta de Ben, una que no era simplemente de dolor o resentimiento. Él estaba planeando algo mucho más oscuro, algo calculador y vengativo. Una tarde, ya entrada la noche, escuché un golpe en mi puerta. Mi corazón dio un vuelco, llenándose de una esperanza efímera. Era Ben, por fin listo para hablar, para arreglar las cosas. Abrí la puerta, y lo encontré al otro lado, sus ojos inyectados en sangre, el rostro marcado por la fatiga y una ira contenida que me heló. Sin decir una palabra, me aparté para dejarlo entrar. Se detuvo en el vestíbulo, su mirada recorriendo el lugar donde una vez habíamos planeado empezar una familia, cada rincón impregnado de recuerdos ahora rotos. El silencio era pesado, aplastante. Luego, sacó su teléfono, manipulándolo frente a mí con una lentitud deliberada. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, la confusión mezclada con el miedo. Levantó la pantalla de su teléfono y me la mostró, sin una palabra. ¿Reconoces esto?, me dijo. Mi sangre se heló. Eran capturas de pantalla de mensajes de texto. Mis chats privados con Nancy, con María, pequeños fragmentos de mí quejándome de Ben con detalles vívidos y humillantes. La venganza de Ben había comenzado, y era mucho más fría y calculadora de lo que jamás había imaginado. Continuemos con el relato, duplicando su extensión y añadiendo más detalles y profundidad emocional para el lector en español. La escalada del conflicto, pruebas y amenazas. Había un mensaje de texto en particular que, al verlo de nuevo, me heló la sangre. Había tecleado con una ligereza que ahora me parecía espantosa. Es dulce, pero en serio. ¿Es demasiado pedir un chico que sea más grande que el promedio? Siento que tengo que cerrar los ojos y pretender que es Alistair solo para llegar al clímax. Me puse pálida, apartando la mirada del teléfono como si me quemara. ¿Revisaste mi teléfono?, balbuceé, la voz apenas un susurro de incredulidad y terror. Él me miró fijamente, con una expresión gélida. Usaste el cumpleaños de tu gato como contraseña, Mónica. No es precisamente un sistema de seguridad impenetrable. Y sí, quería ver si lo que escuché esa noche era solo un incidente aislado, una desafortunada coincidencia. Aparentemente no lo era. Tus propias palabras lo confirman. La boca se me secó por completo. El miedo me paralizó la lengua. Ben, eso es privado. Tú no puedes simplemente... Intenté protestar.
pero me interrumpió con un gruñido lleno de desprecio. ¿Quieres hablar de privacidad después de que me destrozaste públicamente frente a tus mejores amigas? No me hagas reír, Mónica. Tus estándares de privacidad parecen bastante selectivos. La venganza de Ben. Pruebas y amenazas. Intenté arrebatarle el teléfono a Ben, pero él se negó, revelando que había guardado y grabado todas mis palabras sobre él, incluyendo las conversaciones en las que lo menospreciaba. Tú me rompes el corazón, yo rompo tu imagen, dijo fríamente, admitiendo que era su seguro contra cualquier intento mío de manipular la historia. Aturdida, le pregunté si me estaba chantajeando, a lo que él respondió que era seguro por la humillación que yo le había causado. Aunque le supliqué y negué haber sido infiel, él insistió en que lo había reducido a un chiste, un perdedor flácido. Ben me dijo que quería que yo sufriera como él, que mis secretos salieran a la luz, pero que no lo haría de inmediato, dejándome en la incertidumbre. Me di cuenta de que el Ben que conocía, el dulce y predecible, había desaparecido, reemplazado por un hombre frío y calculador. Él se fue sin más palabras, dejándome destrozada y dándome cuenta de la crueldad a la que me enfrentaba. Mi miedo se convirtió en ira, convencida de que él era el verdadero villano. Consecuencias laborales y el encuentro con Alistair. Tienes que tener cuidado, Mónica, me advirtió Nancy con voz grave cuando le conté lo sucedido, la preocupación grabada en su rostro. Él suena desquiciado, completamente fuera de sí. ¿Estás segura de que estás a salvo? ¿No crees que podría hacerte daño físico? Yo me burlé, aunque mi bravuconería era temblorosa, apenas una fachada. Físicamente, estoy segura de que nunca me pondría una mano encima. Él no es así, pero puede arruinar mi vida de muchas otras maneras. Tiene mensajes humillantes sobre mí odiando mi trabajo, llamando a mi jefe un idiota, fingiendo días de enfermedad. Si eso sale a la luz, estoy completamente acabada. Mi carrera estará en ruinas. María se mordió el labio, visiblemente nerviosa. ¿Puedes intentar hacer control de daños? Como, quizás, hacerle saber a tu jefe que has estado pasando por un momento realmente difícil, una crisis personal. Yo gemí, la exasperación en mi voz. No lo entiendes, María. Tiene pruebas reales de que planeo saltarme reuniones importantes, de que falsifico notas médicas, de que me burlo de la alta gerencia. Si me despiden por esto, podría ser vetada, incluida en una lista negra, de toda la industria. No volvería a conseguir trabajo en este campo. Nancy frunció el ceño, su preocupación evidente. Eso es una locura. Quiero decir, ¿realmente quiere destruirte tan gravemente, hasta el punto de arruinar tu carrera? Exhalé temblorosamente, el peso de su amenaza aplastándome. Él quiere que sienta la misma humillación que él sintió. Supongo que lo ve como una forma de justicia poética, su propia venganza. Simón, que había estado hojeando su teléfono nerviosamente, susurró, la voz apenas audible. Te está castigando. Pero tal vez si te mantienes a raya, si no lo provocas, se calmará. ¿Calmarse? Repetí, la amargura invadiendo mi tono. Se supone que estamos planeando una boda, nuestro futuro. En cambio, él me está amenazando con una especie de pornografía de venganza, excepto que no es porno. Son simplemente mis confesiones más humillantes, mis pensamientos más íntimos expuestos. Esto va más allá de calmarse, Simón. En un arrebato de indignación mal dirigida, me desahogué una vez más, esta vez en persona con mis amigas, soltando todo tipo de cosas sobre Ben. Hablé con rabia sobre cómo era un patético, inseguro y controlador imbécil. Cómo deseaba con todas mis fuerzas no haber aceptado nunca su propuesta. Les hice prometer, una por una, que no repetirían nada de lo que dije electrónicamente, aterrada de que Ben tuviera espías o una forma de hackear mi teléfono nuevamente. Pero incluso, mientras derramaba esas palabras tóxicas, una parte oscura de mí sabía que solo me estaba hundiendo más y más en el abismo. Una noche, todavía rumiando sobre todo lo que había sucedido, tomé una decisión imprudente, impulsada por la ira y el resentimiento. Llamé a Alistair, el ex al que tan casualmente había comparado con Ben. Una parte de mí buscaba consuelo en lo familiar, otra parte
más oscura. Quería revancha. Quería que Ben viera que yo no estaba acabada. Él contestó al segundo timbrazo. Mónica, creí que ya estarías casada a estas alturas, dijo con una voz seductora que me recordó viejos tiempos. Forcé una risa hueca. Sí, la boda está en suspenso. Podría no suceder. Él silbó, un sonido de sorpresa. Supongo que tu prometido no dio la talla, ¿eh? Tragando mi culpa, le pedí que nos viéramos. Accedió sin dudar. La noche siguiente nos sentamos en nuestro viejo lugar de citas, un bar discreto con luces tenues. El pasado, con todos sus recuerdos y emociones, se precipitó sobre mí. Una vez dijiste que te hacía sentir viva, reflexionó él, deslizándome una bebida, su mirada intensa. Así que, ¿qué pasó, Mónica? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Forcé una sonrisa, tratando de desviar la conversación. Tú no estabas listo para sentar cabeza, Alistair, y yo me cansé de esperar. Él sonrió, una sonrisa pícara que me recordó por qué me había sentido atraída por él. Quizás ahora lo estoy. La gente cambia, ¿sabes? La culpa se deslizó en mí, un pensamiento incómodo. ¿Estaba haciendo esto realmente solo para fastidiar a Ben? Pero la amargura ahogó la razón, la apartó. Me incliné hacia él, permitiendo que la mano de Alistair se posara ligeramente en mi muslo, persiguiendo la emoción efímera del deseo sobre la estabilidad que Ben me ofrecía. Entonces lo vi, medio escondido en la sombra, apoyado contra la pared en el extremo más alejado del bar. Ben. Nuestros ojos se encontraron, se fijaron. Él sonrió, una sonrisa fría y burlona. Levantó su vaso en un saludo sarcástico, luego se dio la vuelta y salió, desapareciendo entre la multitud de noctámbulos. Mi estómago se contrajo, un nudo de terror. Alistair notó mi repentina palidez. «Mónica, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. Forcé una risa temblorosa. «Sí, estoy bien. Solo pensé que había visto a alguien». Pero el miedo se hundió en mis huesos, se instaló en cada fibra de mi ser. Si Ben había sido testigo de mi coqueteo con Alistair, ¿duplicaría sus amenazas? Él había afirmado que quería que yo sufriera. Tal vez verme en los brazos de otro hombre era exactamente el tipo de provocación que lo empujaría a desatar cada mensaje de texto, foto y fragmento humillante que tenía. Al día siguiente, llegó un mensaje de texto de Ben, corto, conciso y con una frialdad que me heló el alma. Salón en la azotea, en la 7A. Esta noche, 9 p.m. Ven sola. Mi mano tembló alrededor de mi teléfono. ¿Iba a confrontarme sobre Alistair? ¿Era esto otra trampa, otra humillación preparada? Aún así, sentí que no tenía otra opción real. A las 9 p.m., en punto, entré en el elegante salón de la azotea. Mi corazón martilleaba en el pecho, escaneando los grupos de clientes bien vestidos. Lo vi en el extremo más alejado, apoyado en una barandilla que daba a la silueta de la ciudad. Llevaba un traje oscuro, una camisa blanca impecable y una expresión que me heló hasta los huesos, sin emoción alguna. «Hola», le dije en voz baja, acercándome a él. Asintió en señal de reconocimiento, pero no sonrió. Su rostro era una máscara impenetrable. «Te ves bien», dijo con frialdad, su voz monótona. «Mejor que anoche, cuando estabas dejando que Alistair te tocara en público». Me erguí, mi rostro ardiendo de indignación y vergüenza. «Así que estabas observando». Él se encogió de hombros con una indiferencia exasperante, agitando el líquido en su vaso. «Supongo que quería ver hasta dónde llegarías. Otra pieza de evidencia, si quieres llamarlo así». Tragué saliva, luchando por contener las lágrimas que ya picaban en mis ojos. «Nunca te fui infiel. Tú te fuiste antes de que algo más pasara». Sus ojos se clavaron en los míos, fríos como el hielo. «¿Así que me estás pidiendo que esté agradecido de que solo coquetearas abiertamente con tu ex mientras todavía estamos técnicamente comprometidos? ¿Esa es tu gran postura moral? ¿Esa es tu defensa?» Aparté la mirada avergonzada, sin saber qué decir. «¿Qué quieres que diga, Ben?» Agotó el contenido de su vaso de un trago, lo dejó a un lado con un golpe seco.
Quiero que dejes de hacerte la víctima, Mónica. Tú iniciaste todo esto cuando decidiste humillarme a mis espaldas. Y ahora, me estás humillando abiertamente frente a todos. Es como si no pudieras evitar degradarme, incluso después de que sabes que estoy listo para destruirte si cruzas la línea de nuevo. Mi corazón latía tan ferozmente que creí que mi pecho iba a explotar. Ben, te juro que no estaba tratando de humillarte. Solo estaba molesta, enojada. Todo es un desastre para mí ahora. Él se burló, una risa áspera que no me dio esperanza. ¿Crees que eres la única que está molesta? ¿Crees que yo disfruto acechando en las sombras, esperando que no intensifiques esta guerra? Esto es tu culpa, Mónica. Tú me hiciste darme cuenta de que nunca fui realmente respetado o deseado en esta relación. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, nublando mi visión. Te respeto, Ben. Yo... Para de mentir, siseó, su voz cargada de un profundo desprecio. El precio de la humillación, un pacto con el diablo. Les dijiste que mi cuerpo es un chiste comparado con el de tu ex, Mónica. Dijiste que soy demasiado aburrido para mantenerte feliz en la cama, que fantasías con él mientras estamos juntos. ¿Crees que eso es respeto? Me aferré a la barandilla con fuerza, luchando desesperadamente por respirar, el aire pesado en mis pulmones. Nunca quise decir eso, Ben. Fue solo la borrachera, palabras de alcohol. Su mirada se estrechó, volviéndose una rendija de acero. Estoy empezando a creer que todo lo que dices es solo hablar por hablar, Mónica. Borracha o no, lo dijiste, y lo sentías lo suficiente como para repetirlo múltiples veces, para reírte de ello. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el gado zumbido del tráfico de la ciudad y el murmullo distante de los clientes del salón detrás de nosotros. Mis lágrimas caían libremente ahora, sin importarme mi maquillaje descompuesto o mi compostura rota. Si quedaba una pizca de piedad en su corazón, oré para que viera cuánto lo sentía, cuánto me arrepentía. En lugar de eso, se inclinó más cerca, su voz un susurro bajo y áspero, lleno de una amenaza contenida que me heló la sangre. ¿Quieres ponerme a prueba, Mónica? ¿Quieres empujarme más allá de mis límites? Sigue jugando con Alistair. Sigue diciéndoles a tus amigas que soy un inútil. Hazlo. Porque te juro que destruiré tu vida, Mónica. Tengo todo guardado en múltiples copias de seguridad. Tu trabajo, tus relaciones, el respeto de tu familia. Lo quemaré todo si sigues provocándome. Mi respiración se atascó en mi garganta. No puedes hacerlo. No te atrevas. Oh, sí que puedo, dijo casi con dulzura, una dulzura más aterradora que cualquier grito. Y lo haré, no lo dudes ni por un segundo. Después de ese escalofriante intercambio, regresé a casa tambaleándome, convertida en un desastre de sollozos. A la mañana siguiente, volví a llamar al trabajo, de nuevo, fingiendo una enfermedad, demasiado conmocionada y destrozada para enfrentar el día. Mi teléfono zumbaba intermitentemente con mensajes de Nancy, María e incluso Simón, todas preocupadas por mí, pero no podía manejar su simpatía o sus regaños bien intencionados. Más tarde esa semana, mi madre llamó, emocionada por discutir los detalles de la boda, los recuerdos para los invitados, los arreglos florales. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que tendría que pretender que todo estaba bien, o arriesgarme a un aluvión de preguntas sobre la repentina tensión entre Ben y yo. Si supiera la mitad de la verdad, probablemente le daría un infarto en ese mismo instante. Esa tarde me obligué a abordar las tareas de la boda con una determinación robótica, revisando catálogos y esquemas de color, como si estuviera preparando un evento sin alma. Luego, con una mezcla de esperanza y desesperación, escribí un mensaje de texto a Ben, la mitad de mí esperando iniciar una tregua, la otra mitad preparándose para el rechazo. Ben, hablemos. No podemos seguir peleando así. Si vamos a terminar, necesitamos un cierre. Si podemos salvar algo, necesitamos intentarlo. No hubo respuesta. Horas después, envié otro mensaje, un poco más desesperado, más suplicante. Ben, por favor, no podemos seguir en este punto muerto tan tóxico. Nos está destruyendo. Todavía nada. A medianoche, observé fijamente el anillo en mi dedo, recordando el día en que me había propuesto matrimonio,
cómo su rostro había irradiado una esperanza tan genuina, tan pura. En ese momento me había sentido tan eufórica, pensando que finalmente había conseguido a un hombre decente, estable, que me daría la seguridad que anhelaba. Ahora, ese recuerdo se sentía como una burla cruel, una ironía dolorosa. Quizás nunca lo había amado realmente por quien era, sino por la seguridad que representaba, y había pisoteado su corazón sin pensarlo 2 veces. Pero, ¿justificaba eso su chantaje y sus amenazas? Mi mente giraba con emociones conflictivas. Culpa, ira, arrepentimiento, miedo. Me estaba ahogando en ellas, impotente para ver una salida, un camino hacia adelante. La búsqueda de ventaja y la confrontación final. En un último y desesperado intento por protegerme, decidí recurrir a un amigo mutuo llamado Trevor, alguien que trabajaba en la misma industria que Ben y que, por lo tanto, podría tener algún tipo de información comprometedora sobre él. Si lograba encontrar algo igual de devastador para usar contra Ben, tal vez podría forzar un punto muerto, una especie de armisticio. Trevor accedió a reunirse conmigo en una cafetería tranquila en las afueras de la ciudad. Se veía visiblemente incómodo mientras le explicaba mi situación en voz baja, omitiendo, por supuesto, los detalles más sórdidos y humillantes, pero dejándole claro que Ben me estaba chantajeando con información personal. No puedo creer que él haría algo así, dijo Trevor, rascándose la barbilla con preocupación. Ben siempre ha sido tan equilibrado, tan tranquilo en el trabajo. Solté una risa amarga y hueca, sin humor. Sí, bueno, ¿no viste su cara cuando me escuchó bromear sobre preferir el cuerpo de mi ex? Eso lo cambió por completo, Trevor. Lo transformó en algo irreconocible. Trevor asintió lentamente. Luego se inclinó más cerca, su voz un susurro. Entonces, necesitas una ventaja, ¿verdad? Algo que puedas usar contra él. Un destello de alivio, fugaz pero intenso, me recorrió. Sí, Trevor, cualquier cosa que pueda hacer que se eche atrás. Sé que él no es impoluto, nadie lo es. Todos tenemos esqueletos en el armario. Él suspiró. Buscaré, Mónica, pero no puedo garantizar nada. Ben es un perfeccionista en el trabajo, nunca deja cabos sueltos, o al menos eso parece. Aún así, podría haber algunos rumores sobre cuentas mal manejadas, algo que pueda servir. Mi pecho se relajó ligeramente. Una pequeña chispa de esperanza se encendió. Gracias, Trevor, realmente gracias. Pero mientras Trevor se marchaba, esa chispa de esperanza vino acompañada de una punzada de culpa. Me estaba hundiendo al nivel de Ben, tramando chantajearlo de vuelta. Pero después de semanas de vivir con un terror constante, sentí que no tenía elección, que era mi única opción. Los días se extendieron en un tenso limbo. Evitaba toda comunicación digital sobre Ben, aterrorizada de que pudiera interceptar algo, de que estuviera vigilando cada uno de mis movimientos. Pasaba mis noches medio despierta, la ansiedad carcomiéndome, preguntándome si mañana sería el día en que decidiría arruinarme. Mi teléfono estaba siempre en silencio, pero cada vez que se iluminaba con una notificación, mi corazón latía con fuerza, un tambor en mi pecho. Luego, una semana después, llegó un mensaje de texto de Ben. Voy a ir esta noche, empaca mis cosas restantes, no discutas. Recorrí mi sala de estar de un lado a otro, maldiciendo en voz baja. Ya se había llevado la mayoría de su ropa durante visitas anteriores. Todo lo que quedaba era algo de ropa de ejercicio, una caja de objetos personales y algunos aparatos tecnológicos. Esa noche, en punto de las 8 p.m., entró, su rostro impasible, una máscara de frialdad. Le extendí la caja que había preparado. Aquí tienes, eso es todo lo que queda. Él asintió, apartándola por un momento, luego encontró mis ojos. Deberíamos hablar, dijo con una voz que no revelaba ninguna emoción. Tragué saliva, sintiendo la ironía. Eso es lo que he estado diciendo durante días, Ben, pero nunca respondiste a mis mensajes. Él se encogió de hombros. No tenía nada que decir hasta ahora. He estado ocupado organizando mis propios planes, resolviendo cómo seguir con el resto de mi vida, ya sea que te incluya a ti o no. Mi estómago se revolvió, anticipando lo inevitable. Su mirada era glacial.
Y he decidido que no quiero que seas mi esposa, Mónica. Las lágrimas brotaron de inmediato, pero una chispa de ira también se encendió en mí. Entonces, ¿por qué estás aquí atormentándome? ¿Por qué no te vas para siempre y me dejas en paz? Él dio un paso más cerca, tan cerca que pude ver la tensión en su mandíbula. Porque quiero ver si vas a rogar, quiero verte de rodillas, admitiendo lo equivocada que fuiste al tratarme como basura, al pisotear mi dignidad. Una ola de humillación me invadió, me ahogó. «¡Estás enfermo!», exclamé, la voz ahogada. Una sonrisa amarga apareció en sus labios, una mueca que no era alegría. ¿Lo estoy? ¿O simplemente estoy respondiendo de la misma manera a lo que tú me hiciste? Si hubieras tenido una pizca de moderación, si hubieras pensado en mis sentimientos, todavía estaríamos eligiendo pasteles de boda, planificando nuestro futuro juntos. En cambio, estoy aquí, contemplando la mejor manera de romperte por completo. Un sollozo desgarrador se desgarró de mi garganta. Lo siento, Ben. Por favor, sé que me equivoqué. Mis piernas comenzaron a ceder, a doblarse, dispuestas a ceder ante su demanda. Él me agarró del brazo, sorprendiéndome con su contacto. «No», murmuró, su voz inestable. «No te degrades más, ya no vale la pena». Nos quedamos allí, atrapados en un miserable enfrentamiento, ambos al borde de las lágrimas, la tensión palpable en el aire. Luego me soltó, dando un paso atrás. «Mónica», dijo en voz baja, su tono más suave, pero igual de decidido. «Te amé, pero ahora, cada vez que te miro, todo lo que puedo ver es lo fácil que te resultó destrozarme. ¿Crees que olvidaré eso alguna vez?» Mis lágrimas fluyeron libremente, sin control. «No, pero tal vez algún día me perdonarás», exhaló, sacudiendo la cabeza con cansancio. «El perdón no forma parte de mi plan, Mónica. Tengo que protegerme ahora. Tú me enseñaste eso». Recogió su caja de pertenencias, me dio una última mirada prolongada, una que parecía grabar mi imagen en su memoria, luego se dio la vuelta y salió, dejándome temblando en el umbral de mi propia casa. En ese momento, comprendí cuán profundo era su odio y cuán completamente había destruido al hombre amable y gentil que una vez fue. Trevor finalmente me contactó con una pista, una posible mala gestión financiera en la empresa de Ben. Nada concreto, solo rumores, pero lo suficiente para encender una chispa de esperanza en mí. Si encontraba pruebas de fraude, podría usarlo contra él. Si él exponía mis mensajes humillantes, yo arruinaría su carrera. Desesperada, me reuní con Trevor en mi casa, repasando documentos que él había logrado sacar de contrabando. Pero cuanto más leía, más débil parecía el caso. Circunstancial en el mejor de los casos. Lo que era peor, Trevor se quedaba demasiado cerca, tocando mi espalda, mi hombro, como si esperara algo a cambio de su ayuda. Mi piel se erizó. Me sentí incómoda, pero necesitaba esto. Si conseguir la información significaba tolerar su cercanía, que así fuera. 2 horas después, un golpe seco nos sobresaltó. Mi corazón dio un vuelco. «¿Ben?». Revisé la mirilla. Nada. Otro golpe. Abrí la puerta con cautela. Pegado al marco, había un pequeño sobre, sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una sola unidad USB etiquetada con mis iniciales. Trevor observó mientras la conectaba a mi computadora. Apareció una carpeta. Reproducirme. Al hacer clic, mi pantalla se llenó con imágenes granuladas en blanco y negro. La casa de Nancy. Mi voz, arrastrada por el vino, resonó en la habitación. «Ben es tan increíblemente más pequeño que Alistair. Ni siquiera puedo fingir lo contrario». El audio era nítido, dolorosamente claro. Nunca me había dado cuenta de que alguien había estado grabando. Las lágrimas ardieron en mis ojos mientras el video continuaba, capturando la risa de mis amigas, mi rostro sonriente. Todo el monólogo humillante estaba inmortalizado, y al final, un mensaje parpadeó en la pantalla. «Tengo más». Trevor me miró horrorizado. «Te está chantajeando, Mónica. Esto es muy serio. El veredicto del dolor, la conclusión agónica». Asentí con la cabeza, entumecida,
mi garganta demasiado apretada para pronunciar palabra alguna. Lo peor de todo, lo que me carcomía por dentro, era que el metraje de audio y video validaba cada palabra que Ben había dicho, cada amenaza. Él tenía las grabaciones, las pruebas irrefutables, y no tenía miedo de usarlas. Incluso si yo intentara chantajearlo con algún sombrío escándalo de oficina que Trevor pudiera encontrar, él podría enterrarme, destruirme por completo, con ese simple, pero devastador, clip. Los días pasaron sin noticias de Ben, pero el mensaje implícito de la unidad USB, esa amenaza silenciosa, me mantenía en un estado constante de terror y angustia. Mi trabajo ya era lo suficientemente precario. Si ese video se filtraba a cualquiera con un mínimo de influencia en mi vida personal o profesional, bien podría empacar una maleta y desaparecer de la ciudad. Fue entonces cuando me di cuenta de que me quedaba una última carta por jugar, una última y desesperada opción, una disculpa pública y sincera, aunque forzada. Si confesaba mi crueldad y le rogaba abiertamente su perdón, tal vez podría arrebatarle el poder que tenía sobre mí. Claro, sería una humillación extrema, pero al menos sería en mis propios términos. Le envié un mensaje de texto de nuevo, con la esperanza de que, de alguna manera, aceptara. Ben, estoy cansada de luchar. Si quieres que me disculpe públicamente por todo lo que dije, lo haré. Solo encuéntrate conmigo una última vez, cara a cara, para hablar. Sorprendentemente, respondió. Ben, mañana, 8 p.m., en tu casa. Nadie más. Mi estómago se encogió, un nudo de nerviosismo. ¿Estaba planeando humillarme aún más? ¿O era esta una oportunidad genuina para un cierre, para poner fin a esta tortura? De cualquier manera, no tenía otras opciones, estaba acorralada. La noche siguiente, mientras el reloj se acercaba a las 8, me movía nerviosamente por mi sala de estar, cada nervio a flor de piel. Él llegó puntual, abriendo la puerta con su propia llave, su expresión indescifrable. «Ben», comencé suavemente, la voz temblorosa. «Gracias por venir». Él asintió, colocando su teléfono sobre la mesa de café, un gesto que indicaba que no iba a quedarse mucho tiempo. «Sé rápida. Tengo cosas que hacer». Respiré profundamente, reuniendo el valor. «Quiero disculparme, públicamente si es necesario, por todo. Publicaré una declaración, grabaré un video, lo que sea necesario. Le haré saber al mundo cómo te falté el respeto, cómo mentí sobre ti, cómo te menosprecié. Entonces, tal vez, ya no sentirás la necesidad de chantajearme». Él arqueó una ceja, con los brazos cruzados, una postura de desafío. ¿Crees que una disculpa forzada significa algo, Mónica? ¿Crees que borrará el hecho de que me llamaste un hombre inferior a mis espaldas? ¿Que te burlaste de mi cuerpo, de mi valía? Las lágrimas se acumularon en mis ojos. El escozor era insoportable. No. Pero ¿qué más puedo hacer? Tú tienes todas las cartas, Ben. Todas las pruebas. No tengo escapatoria. Una risa sin humor escapó de él, un sonido vacío y desprovisto de alegría. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto nunca se trató solo de una disculpa. Se trataba de que te dieras cuenta de que no puedes tratar a alguien como un chiste, como un objeto, y esperar que simplemente se quede de brazos cruzados y lo acepte. Mis labios temblaron. El control sobre mis emociones se desvanecía. Lo entiendo, Ben. Lo juro. Me miró fijamente por un largo momento, su mirada analítica. Luego suspiró, un sonido de cansancio. No voy a destruirte, Mónica. Un torrente de alivio me invadió, una oleada tan intensa que casi me hizo perder el equilibrio. ¿No lo harás?, balbuceé, la voz apenas audible. Él negó con la cabeza. He tenido muchas oportunidades. Pude haber enviado esos videos a tu jefe, a tus padres, a todos tus contactos en redes sociales. Pero ¿qué conseguiría realmente con eso? Tú lo perderías todo, y yo sería el imbécil que arruinó la vida de su ex prometida. Eso no es victoria, Mónica. Es simplemente caos. Es destrucción sin sentido. Me desplomé sobre el sofá, las lágrimas brotando sin control, una mezcla de gratitud y tristeza. Gracias, Ben. Te lo juro. Haré lo que sea para arreglar esto, para compensarte.
El acto final de liberación y el peso del arrepentimiento. Ben apartó la mirada, su mandíbula tensa. Nada de lo que hagas, Mónica, puede arreglar el hecho de que me hiciste sentir un inútil, que me comparaste con tu ex como si yo fuera una rueda de repuesto defectuosa, un repuesto que no vale nada. No tuve respuesta, ninguna excusa que ofrecer. Cada comentario cruel que había hecho esa noche se repetía en mi mente como un disco rayado. Cada palabra, un golpe lacerante. Él aspiró una bocanada de aire temblorosa. Pero tal vez no eres la única culpable. Quizás yo fui ingenuo, pensando que mi estabilidad, mi amor, sería suficiente para mantenerte feliz. Debería haberlo sabido, Mónica. Debería haber sabido que necesitabas más, o algo diferente. Un silencio pesado pasó entre nosotros, cargado de verdades tácitas. Se acabó, ¿verdad? Ambos lo sabemos. Quise correr hacia él, abrazarlo con fuerza y rogarle por otra oportunidad, por la más mínima esperanza de reconstruir lo que habíamos perdido. Pero el vacío en sus ojos, esa distancia inmensa, me dijo que era inútil, que no había nada más que hacer. Yo entiendo, susurré, mi voz apenas un soplo. Él tomó su teléfono, tocó la pantalla unas cuantas veces. Luego, me mostró la pantalla. Carpetas etiquetadas con mi nombre, con mis humillaciones, desaparecieron una por una, borradas, eliminadas para siempre. Ahí. Se han ido. Ya no existen. Un sollozo de alivio brotó de mi pecho. Un sonido crudo que, sin embargo, estaba teñido por una profunda tristeza, una melancolía que me atravesaba el alma. Ben, lo siento mucho. Él asintió. Las lágrimas también se acumularon en sus propios ojos, lágrimas que revelaban un dolor que yo le había infligido. Yo también. Lo siento, dijo, su voz quebrada. Haber perdido tanto tiempo pensando que realmente me querías, que me deseabas de verdad. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo afilado, un dolor que se sumaba a todo lo demás. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se marchó. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, que de alguna manera se sintió más ruidoso, más definitivo que cualquier golpe. En las semanas que siguieron, me debatí entre el duelo, la vergüenza y una extraña sensación de libertad. Con la amenaza del chantaje desaparecida, ya no tenía que andar con cuidado, pero el costo de esa libertad era inmenso. La boda fue cancelada, mi familia estaba devastada, y mis amigas no sabían cómo consolarme, o quizás no querían hacerlo del todo. Nancy me mantenía ocupada con salidas en grupo, intentando que no me hundiera, mientras que María, con su franqueza característica, me recordaba sin rodeos que un poco de amabilidad y respeto habrían evitado todo esto. Una noche, encontré un viejo álbum de fotos. Había una foto de Ben y yo, riendo a carcajadas durante unas vacaciones, él cargándome despreocupadamente cerca de una cascada, el epítome de la felicidad. Aferrándome a la imagen, lloré incontrolablemente. ¿Cómo había destruido a un hombre que me había amado tan profundamente, tan incondicionalmente? Lo había convertido en alguien vengativo, un extraño, y era completamente mi culpa, solo mía. Me enteré por conocidos que Ben estaba considerando una transferencia laboral, posiblemente fuera del estado. Le decía poco a la gente, solo que la boda se había cancelado. Nunca manchó mi nombre, ni filtró nada de lo que tenía. En cambio, me dejó enfrentar mis propios errores, mi propia vergüenza, mi propio arrepentimiento. Algunos días, casi deseaba que me hubiera expuesto, que hubiera liberado todo su arsenal. Al menos así, la espera, la culpa, el tormento, habrían terminado. Pero él me dejó retorcerme, ahogándome en el arrepentimiento, un castigo que era mucho peor que cualquier venganza pública. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace, indiferente a mi dolor. Las invitaciones a la boda cancelada nunca obtuvieron una explicación formal, solo un aviso incómodo de mi madre de que habíamos decidido retrasar la ceremonia. La gente susurraba, especulaba. Algunos sugerían que Ben había descubierto que lo estaba engañando. Otros, que teníamos diferencias irreconciliables. Nadie, absolutamente nadie, adivinó la verdad, que una serie de comentarios borrachos y viciosos
habían escalado hasta convertirse en un escenario de venganza en toda regla, convirtiéndolo a él en un villano y a mí en un desastre de sollozos, un naufragio emocional. Ocasionalmente, me desplazo por viejos mensajes o ojeo fotos de Ben y yo, sonriendo, con los brazos alrededor el uno del otro en reuniones familiares, o riéndonos a carcajadas en el sofá durante las noches de cine. Cada imagen es un doloroso recordatorio de lo que una vez tuvimos, de la felicidad que construimos, y de cómo las palabras crueles pueden cortar más profundo que cualquier golpe físico. A altas horas de la noche, a veces sueño que me lo encuentro años después, en un futuro lejano. En el sueño, él es feliz, tal vez con alguien nuevo, alguien que lo trata con el respeto genuino que se merece, con la adoración que yo le negué, y yo me quedo al margen, observando, dándome cuenta de que desperdicié mi oportunidad de tener un compañero fiel y amoroso por el bien de unas pocas risas baratas, de una validación efímera. Y en esos sueños, el arrepentimiento es casi insoportable, un peso que me aplasta. Pero ese arrepentimiento, esa agonía silenciosa, es la apuesta que hice. Ese arrepentimiento es mi nuevo compañero diario, un dolor constante que me corroe en el fondo del estómago, porque convertí a un prometido amable y estable en un ex endurecido y vengativo. Y aunque él, en última instancia, eligió no destruir mi vida públicamente, el dolor que le causé y el monstruo en el que se convirtió en respuesta me perseguirán para siempre.